El Imperio Galáctico había gobernado durante más de 3.000 años. Mundos enteros ardieron y se doblegaron a su voluntad. Desde las lunas heladas de Borat hasta los planetas de piel de lava de la falla de Kalan, el dominio del Imperio era absoluto. Especies enteras se habían sometido, algunas voluntariamente, otras después de sangrientas y brutales campañas. Pero nunca la Tierra. La Tierra era considerada un remanso, un planeta primitivo perdido en la Vía Láctea, demasiado lejos del cuerpo imperial como para ser visto como algo más que una molestia menor. Cuando la humanidad rechazó las exigencias del primer enviado de arrodillarse, el Imperio envió naves de guerra. Nunca regresaron. Los informes llegaban confusos, llenos de estática y breves destellos de horror. Acorazados imperiales destrozados en pleno salto warp. Flotas emboscadas en campos de asteroides que ni siquiera deberían haber existido. Soldados susurrando sobre fantasmas en servoarmaduras. Luego, silencio. El emperador Calderón lo atribuyó a un fallo técnico o quizás a la obra de uno de los sistemas renegados. La Tierra ni siquiera formaba parte de las cartas estelares hasta hacía poco. Seguramente no podía representar una amenaza. No cuando planetas enteros caían ante la mera visión del escudo imperial. Pero el silencio se hizo más fuerte. Así que Calderón envió al almirante Zurich, uno de sus comandantes más despiadados, para resolver el problema humano. Un hombre conocido por masacres, por acabar con rebeliones antes de que siquiera comenzaran. Llegó al sistema Sol con 27 naves de batalla, 5 portaaviones y 100.000 soldados. Solo llegó hasta Marte. Lo que sucedió después atormentaría el núcleo del Imperio para siempre. Las primeras señales de problemas no fueron las armas de la Tierra. Fue su ausencia. No había redes de defensa planetaria, ni minas orbitales, ni escudos de energía, nada. El Imperio esperaba una victoria rápida. Tal vez unos pocos puestos de avanzada rebeldes disparando tecnología antigua. Pero cuando las fuerzas imperiales entraron en la órbita de Marte y se prepararon para descender, todas las naves perdieron el contacto a la vez. En 2 horas, Marte estaba bajo control humano. La única transmisión que recibió el Imperio fue un video en directo desde una de sus propias naves de desembarco. Un humano con un uniforme de combate rasgado y sangre seca en la mejilla miraba fijamente a la cámara. Sus ojos eran fríos, calculadores. Enviaron a sus mejores, dijo. ¡Qué tierno! Se giró ligeramente, revelando una fila de soldados humanos de pie detrás de él. Algunos llevaban armaduras remendadas con tecnología alienígena recuperada. Otros portaban rifles que brillaban con núcleos zumbantes y extraños. Claramente no era equipo humano estándar. Somos los exploradores, dijo el hombre. Solo un escuadrón de calentamiento. Se inclinó hacia adelante, sonriendo como un depredador. El verdadero ejército ni siquiera ha llegado aún. Y entonces la transmisión se cortó. En toda la galaxia, las casas nobles entraron en pánico. Los estrategas militares se apresuraron a comprender lo que acababan de ver. La Tierra, este planeta subdesarrollado, no solo había resistido. Había aniquilado, de forma limpia y silenciosa. Sin rebeliones caóticas, sin asedios prolongados, simplemente, desaparecidos. Pero, ¿cómo? La pregunta resonaba en el Alto Consejo como un virus que nadie podía curar. En la Tierra, en las profundidades de las montañas negras de Alaska, la general Arya Morgan estaba de pie frente a una enorme mesa holográfica. Sus oficiales la rodeaban, en silencio, esperando. La conocían como la Reina de Hielo, una leyenda dentro de la División Fantasma, la fuerza de defensa planetaria encubierta de la Tierra. Su voz era tranquila, pero tenía peso. El Imperio está empezando a notarnos, dijo. Uno de los oficiales, el capitán Ramos, frunció el ceño. ¿Crees que enviarán más? Arya lo miró directamente. Siempre envían más. Se volvió hacia la mesa, donde docenas de puntos rojos se iluminaron uno tras otro, indicando flotas entrantes. Es hora de despertar a los durmientes, dijo. Hagámosle saber al verdadero ejército que es su turno. En algún lugar, en criogenia profunda,
miles de soldados mejorados comenzaron a despertar. Los verdaderos defensores de la Tierra. Soldados diseñados para la guerra de maneras que el Imperio no podía comprender. Entrenados en arenas virtuales donde mataban dioses, no hombres. El Imperio Galáctico pensaba que la Tierra jugaba a la defensiva. No tenían idea de que la Tierra había estado esperando esta guerra. El Imperio no se construyó sobre el miedo. Se construyó sobre el control. Pero ahora el miedo se filtraba por las grietas de ese control como gas venenoso en una cámara sellada. En la sala de guerra imperial en Surikon Prime, el gran estratega Belón caminaba con pasos cortos y controlados. Hologramas de naves destruidas parpadeaban en rojo sobre la mesa. Naves de la Operación de Marte, desaparecidas sin dejar rastro. Sus dedos temblaban ligeramente, una rara muestra de emoción para un hombre conocido como el cerebro del Imperio. «Los subestimamos», murmuró. El general Cores, un hombretón con una armadura de obsidiana negra, se burló. «Son primitivos. No son capaces de esto sin ayuda». «¿Ves alguna otra bandera ondeando en Marte?», replicó Belón bruscamente. «Ninguna otra especie ha reclamado la responsabilidad. Ni movimientos políticos, ni tecnología pirateada. Esto no fue sabotaje. Fue una guerra. Y la Tierra acaba de ganar el primer asalto». El emperador Calderón no habló. Estaba sentado en su trono de metal viviente, tallado en los huesos de gobernantes extintos, con los ojos examinando la grabación una y otra vez. La sonrisa del soldado humano resonaba en su mente. Esa confianza no era arrogancia. Era certeza. «Quiero la Tierra cristalizada», dijo finalmente el emperador. «Cada ciudad, cada montaña, quiero que el suelo grite». La sala quedó en silencio. «Señor», dijo Belón con cuidado. «¿Y si eso es lo que quieren?». Calderón le dirigió su fría mirada. «Explícate». Belón introdujo un comando en la mesa holográfica. «Hemos visto esto antes en guerras antiguas. Cuando una fuerza quiere que ataques con todo, es porque han tendido una trampa. Lo que pasó en Marte fue quirúrgico. No destruyeron las naves desde la órbita. Dejaron que aterrizaran, y luego las tomaron». Cores se burló de nuevo. «¿Estás diciendo que los humanos nos atrajeron, tomaron nuestras naves y soldados sin dejar rastro, y enviaron un mensaje para burlarse de nosotros?» «Estoy diciendo que no tenemos ni idea de a qué nos enfrentamos». De vuelta en la Tierra, la general Arya Morgan estaba en la cámara subterránea conocida como el núcleo. A su alrededor, la atmósfera zumbaba con energía. Las paredes estaban revestidas con criocápsulas, miles de ellas, cada una albergando a un tipo diferente de guerrero. Una por una, las cápsulas se abrieron con agudos siseos. El vapor se elevó como fantasmas. Hombres y mujeres salieron en silencio, sus ojos brillando débilmente con mejoras biotecnológicas. No eran soldados ordinarios. Eran fantasmas, productos de la última guerra de la Tierra, olvidados por el público, borrados de la historia y entrenados para una lucha que nunca se suponía que llegaría. Hasta ahora. El coronel Dexrouen se estiró al salir de su cápsula, los músculos tensándose como alambre enrollado. Su brazo izquierdo era cibernético, una reliquia de las guerras de IA. Su ojo derecho parpadeó con un HUD táctico mientras escaneaba la sala. «¿Nos perdimos el apocalipsis?», preguntó con una sonrisa torcida. «No», dijo Arya, cruzando los brazos. «Apenas está comenzando». Rouen miró a los demás, despertando de su letargo. «¿Por qué ahora?». «El Imperio se está volviendo audaz», respondió ella. «Y estúpido». La sonrisa de Rouen se ensanchó. «Me gustan los enemigos estúpidos». En los sistemas exteriores, la segunda flota imperial ya estaba en movimiento. 50 naves de batalla, 10 destructores de planetas, cientos de interceptores, suficiente poder de fuego para reducir un sistema solar a cenizas. El almirante Viren comandaba la flota, y era un hombre de crueldad enmascarada por la disciplina. No le temía a la Tierra. Todavía no. Pero cuando sus naves se acercaron a la órbita de Júpiter, algo extraño sucedió. Sus exploradores de avanzada desaparecieron. Sin advertencia, sin señal de auxilio, simplemente
desaparecidos. Luego, el sistema de comunicaciones crepitó y cobró vida. Estática. Luego una voz. Humana. Llegan temprano, dijo la voz. Esperábamos un desafío mayor. La transmisión terminó, pero dejó algo atrás. Coordenadas. Una única ubicación en Ganimedes. Una trampa, definitivamente. Pero Viren sonrió con desdén. Somos el Imperio, gruñó. Que pongan todas las trampas que quieran. De vuelta en el búnker de comando de la Tierra, Arya estaba de pie sobre la misma mesa holográfica que el Imperio había imitado sin saberlo. Mordieron el anzuelo, confirmó su oficial técnico. La flota de Viren se dirige a Ganimedes. Bien, dijo Arya. Veamos si pueden nadar en nuestras aguas. Desde el núcleo de la Tierra, silos se abrieron silenciosamente bajo océanos y bosques. Naves furtivas con forma de depredadores se elevaron desde bases ocultas en Neptuno. IAS despertaron con protocolos de combate almacenados en memorias cuánticas. Habían estado en silencio, pacientes. Ahora estaban hambrientos. Porque el verdadero ejército ni siquiera había llegado aún, y la Tierra se había cansado de esperar. El almirante Viren estaba en el puente del Vindicator, el buque insignia imperial, con la postura rígida y los brazos cruzados a la espalda. La flota se cernía justo fuera de la sombra de Ganimedes, con formaciones compactas y precisas. Naves del tamaño de ciudades flotaban en el espacio, erizadas de armas capaces de vaporizar continentes. En su mente, esto era excesivo. Pero las órdenes eran órdenes. El emperador quería que se enviara un mensaje. Aún así, no podía quitarse la sensación que se arrastraba bajo su piel. Sin resistencia, sin líneas defensivas, sin naves humanas a la vista. Esto no está bien, murmuró su teniente, con los ojos fijos en la red de sensores. Sigue escaneando, espetó Viren. Si se esconden, los quemaremos hasta que salgan. Pero el escaneo no arrojó más que silencio. Sin firmas de calor, sin signos de vida, ni siquiera satélites. Ganimedes parecía abandonado, hasta que parpadeó. Literalmente, la luna entera parpadeó, un pulso masivo de energía visible a simple vista. Y entonces el suelo se movió, no como un terremoto, sino como maquinaria. La superficie de Ganimedes se agrietó en enormes placas hexagonales, revelando lo que yacía debajo, una construcción mecánica negra del tamaño de la propia luna. Un arma latente durante quién sabe cuánto tiempo, ahora despertando. Venas rojas de energía pulsaban a través de ella, ascendiendo en espiral. Era como ver a un dios desperezarse después de una larga siesta. A Viren se le secó la boca. ¿Qué, en nombre del emperador, es eso? Su oficial buscaba respuestas desesperadamente. No es natural, señor. Esa cosa estaba enterrada dentro de la luna, posiblemente durante siglos. Ni siquiera está en nuestros archivos. Otra voz desde el fondo añadió, señor, nos está fijando como objetivo. El instinto de Viren le gritó que se moviera. Todas las naves, retírense ahora. Pero ya era demasiado tarde. El arma en Ganimedes lanzó un único rayo. Delgado, enfocado y completamente silencioso. Cortó el espacio como si fuera suyo. Las escoltas de babor del Vindicator, 4 naves en formación perfecta, fueron borradas en menos de un segundo. Sin explosiones, solo estelas de vapor. Desaparecidas. El pánico estalló. La flota se dispersó. Órdenes volando en todas direcciones. Se levantaron los escudos defensivos. Se iniciaron maniobras evasivas. Pero la tecnología antigua de la Tierra no era algo para lo que estuvieran preparados. No jugaba según las reglas del Imperio. Era rápida, adaptativa, viva. Porque no era solo un arma. Era una advertencia. De vuelta en la Tierra, Arya Morgan observaba la batalla desarrollarse en tiempo real. No sonrió. No vitoreó. Simplemente asintió una vez. Envíen a las unidades Eco, dijo. En una cámara oscura en las profundidades de las bóvedas del Ártico, cientos de soldados humanos se equipaban en silencio. Las unidades Eco no eran combatientes ordinarios.
Eran fantasmas entrenados en la guerra de gravedad cero, equipados con exotrajes que los hacían invisibles para todos los sensores conocidos. Eran la primera fase del verdadero contraataque de la Tierra. Mientras la flota del Imperio se tambaleaba por el caos sobre Ganimedes, las unidades Eco se lanzaron silenciosamente desde naves furtivas ocultas en los anillos de Saturno. Flotaban como sombras, sin ser vistas ni detectadas, abordando las naves imperiales sin hacer ruido. Lo que siguió no fue una guerra. Fue una masacre. Puentes de mando enteros fueron encontrados vacíos. Los cuerpos de los oficiales imperiales, dispuestos ordenadamente. Gargantas cortadas con precisión quirúrgica. Los motores fueron saboteados desde dentro. Los sistemas de soporte vital fallaron con una sincronía alarmante. Una por una, las naves se oscurecieron. El almirante Viren no sabía cómo reaccionar. ¿De dónde demonios están saliendo? Su tripulación no ofrecía respuestas, solo miradas aterrorizadas e informes a medio ahogar. Nos están abordando desde dentro del perímetro del escudo. Ni siquiera los vemos hasta que... La voz del oficial se cortó, reemplazada por un gorgoteo y luego silencio. Entonces, en cada pantalla de la flota, una nueva transmisión, el mismo humano de Marte. Estaba en el puente de lo que una vez fue un crucero imperial, ahora reclamado por la Tierra. Sangre en su armadura. Ojos tranquilos. Se los dijimos, dijo de nuevo. El verdadero ejército ni siquiera ha llegado aún. Y esta vez, sonrió como alguien que sabía lo que vendría después. En el alto mando imperial, reinaba el caos. Docenas de sistemas estelares comenzaron a informar avistamientos de infiltración humana. Instalaciones militares interrumpidas. Comunicaciones cortadas. Flotas de suministro enteras, desaparecidas. El estratega Belón miraba los crecientes informes, con las manos temblando. Se han preparado para esto. Se han estado preparando mientras mirábamos hacia otro lado. Cores ya no se burlaba. Calderón se inclinó hacia adelante en su trono. Así que la Tierra quiere una guerra. La voz de Belón era apenas un susurro. No. La Tierra es la guerra. Y acababa de empezar. La segunda flota del Imperio había desaparecido. No derrotada, no en retirada, desaparecida. De las 50 naves de guerra que se acercaron a Ganimedes, solo una regresó a duras penas al espacio warp, sus motores parpadeando como brasas moribundas. Sin llamada de auxilio, sin solicitudes de ayuda, solo silencio. Y un agujero quemado con la misma extraña energía roja que iluminó el núcleo de la máquina de Ganimedes. La noticia se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. No a través de canales oficiales, no. El Imperio los mantenía bajo control, pero los rumores viajaban más rápido que la luz. En colonias mineras, en guaridas de piratas, incluso en las lujosas cámaras de la clase noble, la gente susurraba un nombre como si fuera un dios o una maldición: Tierra. Y debajo de esos susurros había una pregunta que nadie se atrevía a expresar en voz alta. ¿Qué pasará cuando la Tierra deje de defenderse y comience a avanzar? En el comando central de la División Fantasma, Arya Morgan observaba una lista de objetivos aparecer en la pantalla. Fortalezas del Imperio, depósitos de suministros, puestos de avanzada críticos para su red de comunicación galáctica. Fase 2, dijo. El coronel Dexrouen estaba a su lado, con la armadura recién pulida, su brazo cibernético ahora cargado con un cañón de energía extraído de un capitán imperial caído. Ya no solo estamos contraatacando, ¿verdad? Arya negó con la cabeza. No. Les estamos cortando el aire. La operación Eco comenzó en silencio, como un asesino en la oscuridad en lugar de un asalto frontal. Equipos de ataque humanos se desplegaron en 27 sistemas imperiales simultáneamente. No destruyeron ciudades. Destruyeron infraestructura, comunicaciones, depósitos de combustible, balizas warp. En cuestión de días, la coordinación galáctica del Imperio se fracturó como un espejo roto. Y aún así, la Tierra no había enviado un solo despliegue de ejército completo. En el planeta capital del Imperio, Sealantia, el emperador Calderón ya no estaba sentado en su trono. Caminaba de un lado a otro,
con los ojos inyectados en sangre y desorbitados. A su alrededor, su consejo de guerra susurraba como niños asustados por una tormenta. Nos están desangrando sin mostrar su mano, dijo Belón. Esto no es solo táctico. Es personal. Calderón golpeó la mesa de guerra con el puño, agrietando su superficie. Entonces que sea personal. Quiero sus ciudades ardiendo. Quiero que la tierra sienta lo que es perder algo. Belón no discutió. No podía. No cuando el miedo ya se había arraigado en cada rincón del imperio. Pero mientras Calderón ladraba nuevas órdenes, movilicen la tercera flota, activen los protocolos de exterminio a nivel planetario, no se dio cuenta de lo que ya estaba dentro de su palacio. No notó el pequeño punto rojo parpadeante debajo de su mesa. No vio el destello de movimiento en el techo alto. No escuchó al soldado fantasma caer de las sombras detrás de él. Solo cuando el metal frío presionó la parte trasera de su cuello, el silencio finalmente cayó en la Cámara Imperial. El soldado no dijo una palabra. No lo necesitaba. Un clic silencioso resonó, seguido de una suave voz mecánica. El verdadero ejército ha llegado. Pero el gatillón no fue apretado. Todavía no. El soldado se desvaneció tan silenciosamente como había aparecido, dejando solo el punto parpadeante y una tarjeta de cristal negro. En ella, grabada con un cristal mental alienígena, una línea: la humanidad no necesita tu trono. Ya estamos en tus venas. De vuelta en la Tierra, Aria recibió la señal. La operación fantasma del trono fue un éxito. Calderón estaba conmocionado, paranoico, y eso era exactamente lo que ella necesitaba. Ahora atacará sin pensar, dijo. Se volverá imprudente. Dex se apoyó en la pared, observando cómo una lista de colonias imperiales se iluminaba en rojo. ¿Crees que enviará todo? Cuento con ello. Se giró hacia el mapa estelar gigante detrás de ella. Más de 50 puntos rojos marcaban posiciones enemigas. Pero ahora, brillando en azul, la propia flota silenciosa de la Tierra pulsaba a la vida. Docenas de naves ocultas en cinturones de asteroides, enterradas en lunas y camufladas en las tormentas de radiación de Júpiter. Naves impulsadas por la voluntad humana y tecnología alienígena, obtenida por ingeniería inversa de cada invasión fallida que la Tierra había sobrevivido en los últimos 100 años. Cada una tenía un nombre: Retribución, Último Linaje, Susurro de Marte, y el buque insignia más nuevo de la Tierra, el Inquebrantable. Una nave más grande que cualquier cosa que el Imperio hubiera visto, erizada de tecnología imposible y con una tripulación de comando nacida de una guerra que nunca llegó a los libros de historia. Ahora, esa tripulación estaba despertando. En cámaras de criogenia bajo el Océano Pacífico, soldados que se creían muertos desde hacía mucho tiempo abrieron los ojos. Antiguos enemigos de la Tierra convertidos en aliados, mutantes, híbridos de IA, parias, la Legión Olvidada. Habían estado esperando la guerra correcta, la guerra final. Ahora la tenían. Porque la humanidad había dejado de esconderse. El verdadero ejército ya no venía. Estaba aquí, y la Tierra había terminado de jugar a la defensiva. En la oscuridad entre las estrellas, la flota de la Tierra se movía. No con estruendo, sino en silencio. No necesitaban fanfarria, ni declaraciones, ni advertencias. Solo un propósito. El Inquebrantable lideraba el camino, deslizándose a través del espacio warp como una bestia que se desenrolla. Detrás de él, un muro de naves de guerra de acero negro lo seguía, sus cascos fríos e inexpresivos, como si estuvieran moldeados por la venganza misma. A diferencia de las relucientes armadas del Imperio, las naves de la Tierra no brillaban. Absorbían la luz. No las veías venir. Simplemente dejabas de tener noticias de cualquier sistema en el que entraban. Su primer objetivo fue un planeta de retransmisión de comunicaciones vital conocido como Belcaris 9, el centro galáctico del Imperio para el enrutamiento de datos y la navegación warp. Un mundo fortaleza con 20 anillos de defensa orbital, 2 ejércitos permanentes y una IA planetaria que se decía que era consciente. El Inquebrantable no redujo la velocidad. Perforó la órbita como una lanza a través de la seda. El almirante Sarin Kal, comandante supremo de la División Fantasma,
Estaba en el puente mientras la primera ola de explosiones PEM freía los orbitales de Belcaris 9. Los anillos de defensa se iluminaron por un momento, parpadeando en blanco, y luego se apagaron, sus armas cayendo inertes. Los soldados de abajo ni siquiera habían llegado a sus trincheras antes de que comenzara la segunda fase. 10 escuadrones Eco, 0 resistencia. Los soldados de la Tierra aterrizaron como susurros en la oscuridad. Sin naves de desembarco, sin ruido. Trajes personales de reentrada furtiva atravesaron la atmósfera sin ser detectados. El tipo de tecnología que el Imperio ni siquiera podía imaginar. Tocaron tierra corriendo, coordinados, brutales, eficientes. Para cuando el Imperio se dio cuenta de que Belcaris 9 estaba bajo ataque, el centro de comando ya había sido desmantelado. Para cuando llegaron los refuerzos, la flota de la Tierra ya se había ido. Solo se dejó un mensaje, transmitido directamente al alto mando del Imperio: ahora están luchando en una guerra humana. El emperador Calderón estaba en una cámara silenciosa revestida de trofeos, cráneos, armas, estandartes de mundos conquistados. Nada de eso significaba nada ahora. No cuando la Tierra había reducido a Belcaris 9 al silencio sin disparar un solo arma de rayos. Ni siquiera conquistaron. Simplemente borraron. Belón parecía más hueco que de costumbre. No están luchando por planetas. Están luchando por el colapso. Esto es una insurgencia a escala galáctica. La voz de Calderón era fría. ¿Cómo estamos perdiendo contra una especie con apenas 2 siglos de viaje espacial? Belón vaciló. Porque mientras nosotros construíamos imperios, ellos se preparaban para la extinción. Han sobrevivido a guerras con IA, bioterrorismo, sequías planetarias, brotes de mutantes, inviernos nucleares. Han estado a un paso de la aniquilación tantas veces que dejaron de temer a la muerte. Se giró lentamente. No necesitan más naves que nosotros. Solo necesitan desearlo más. Calderón no respondió. Pero por primera vez en su reinado, lo sintió. Duda. En la Tierra, en las profundidades de la Catedral de Comando oculta bajo los Andes, Arya Morgan estaba de pie ante una transmisión en vivo de más de 100 mundos de la Resistencia iluminándose en azul. No eran colonias humanas. Eran especies alienígenas aplastadas durante mucho tiempo por el Imperio. Esclavos, prisioneros, daños colaterales. Ahora estaban escuchando. Una por una, las transmisiones encriptadas de la Tierra les llegaron. No eran llamadas a la guerra, ni discursos. Solo imágenes. El Imperio perdiendo. Humanos de pie en naves capitales imperiales. Estandartes imperiales ardiendo. La propia flota personal de Calderón lisiada en Ganimedes. Era todo lo que necesitaban. Esperanza. Dexrouen se apoyó en una barandilla, viendo pasar los datos. ¿De verdad crees que se levantarán por nosotros? Arya no apartó la vista de la pantalla. No se están levantando por nosotros. Se están levantando por sí mismos. Solo somos la prueba de que se puede hacer. Y tenía razón. En toda la galaxia, estallaron disturbios en sectores que el Imperio una vez gobernó sin oposición. Las fábricas se detuvieron. Los puestos de avanzada se volvieron contra sus supervisores. Algunos comandantes alienígenas desertaron. Otros simplemente dejaron de luchar. Los cimientos se estaban resquebrajando. Pero la Tierra sabía que no era momento de celebrar. Este no era el final. Esto era el cebo. El Imperio no estaba acabado. Estaba acorralado. Y eso lo hacía peligroso. En una instalación secreta que orbitaba la estrella moribunda del Imperio, Calderón activó el proyecto Sol Hueco, un arma prohibida enterrada durante un milenio. Incluso Belón se estremeció cuando la bóveda se abrió. Dentro había una máquina más antigua que el propio Imperio. Un arma viviente, mitad IA, mitad orgánica, criada para el genocidio y sellada después de que casi destruyera a los primeros fundadores del Imperio. No tenía lealtad, solo programación. Enemigo identificado, humanidad. El emperador observó cómo la máquina se agitaba. Directivas, borrar. Por primera vez, Calderón sonrió de nuevo. Querían al verdadero ejército, dijo fríamente. Mostrémosles lo que el Imperio ha temido usar.
Pero mientras Sol Hueco comenzaba a despertar, Arya Morgan recibió el primer pico de datos de sus observadores de campo profundo cerca del núcleo del Imperio. Miró la pantalla y, por primera vez desde que comenzó la guerra, frunció el ceño. Tenemos un nuevo problema. Porque algo antiguo se acercaba. Algo para lo que ni siquiera la Tierra se había preparado. Y la guerra estaba a punto de evolucionar hacia algo mucho más oscuro. El espacio no debería gritar. Pero cuando el proyecto Sol Hueco desplegó sus alas sobre la estrella muerta del Imperio, un pulso desgarró el vacío, un eco que dobló la gravedad y el tiempo como metal retorcido. Las naves cerca del borde del sistema se desviaron de su formación. Los núcleos de IA dentro de los cruceros imperiales comenzaron a fallar, filtrando datos corruptos. Incluso los satélites humanos, endurecidos contra pulsos electromagnéticos y radiación de agujeros negros, captaron la señal. Y por primera vez desde que comenzó el conflicto, el centro de comando de la Tierra se oscureció durante 8.6 segundos. Arya Morgan se quedó helada, su rostro bañado por la luz roja de emergencia. Los sistemas se reiniciaron, pero lo que antes era confianza ahora era inquietud. «¿Estado?», exigió. «Algo acaba de gritar en todo el espectro», respondió su oficial técnico, con la voz temblorosa. «Cuántico, térmico, electromagnético, subespacial, incluso ondas gravitacionales. Y eso no fue una señal, general». La miró. Eso fue un rugido. En la cripta clasificada del Imperio, el emperador Calderón estaba en una cámara de obsidiana, observando cómo la entidad antigua se levantaba. Sol Hueco no fue construido. Fue cultivado. Una masa de aleación oscura y materia neuronal viva que se enroscaba como una serpiente alrededor de la enana negra artificial. Estaba aprisionado en una forma de guerra consciente de 800 kilómetros de largo con un único propósito, la extinción. No había hablado en más de 1000 años, pero ahora lo hizo, en todos los idiomas conocidos simultáneamente. Especie objetivo identificada, Homo sapiens. Probabilidad de resistencia, variable. Protocolo de erradicación fase 0. Iniciando conquista. Incluso Calderón, que una vez ordenó el bombardeo de 23 mundos en un solo día, sintió que la sangre se le helaba. «Este fue tu error», susurró Velón a su lado. Calderón no respondió. Solo observó cómo Sol Hueco partía del sistema a velocidades imposibles, deformando la gravedad como un dios sin fe en nada más que la destrucción. De vuelta en la Tierra, Arya estaba ante el Consejo de Guerra de la División Fantasma al completo por primera vez en décadas. Sin proyecciones, sin control remoto, en persona. «Hemos activado algo peor que el Imperio», dijo, sin rodeos. Algo que el Imperio enterró y temió tan profundamente que nunca volvieron a hablar de ello. No lo mantuvieron en secreto. Olvidaron que existía. Dexrouen se puso de pie, con los brazos cruzados, su ojo cibernético girando lentamente. «¿Qué sabemos?» «Sabemos que es inteligente. Sabemos que está enojado. Y sabemos que acaba de moverse desde los sistemas centrales hasta el borde exterior en menos de 5 minutos». La sala quedó en silencio. Un comandante de la base de Venus se inclinó hacia adelante. «Entonces, se dirige hacia nosotros». Arya asintió. «No a nosotros primero. Está cazando cada puesto de avanzada que hemos establecido. Los que usamos para construir tecnología de defensa de largo alcance antes de que esta guerra siquiera comenzara. Tenemos colonias ocultas en la oscuridad. Y acaba de encontrar una». Mostró una transmisión del puesto de avanzada Hades 3, una instalación de investigación furtiva en el borde del sangrado de Andrómeda, o lo que solía ser Hades 3. La pantalla solo mostraba cenizas, escombros en órbita, sin signos de vida, sin restos, solo un mensaje ardiente tallado en la superficie de la luna. «Ustedes enseñaron a sus hijos la guerra. Yo les enseñaré el silencio». Nadie en la sala respiró. Entonces Arya habló, su voz más dura que el acero. «Ahora lo entienden». La flota de la Tierra se reconfiguró. La postura defensiva había terminado. Ya no solo luchaban contra el Imperio. Luchaban contra su propio futuro. En lo que la humanidad podría convertirse si la ira sobrevivía a la razón.
Sol Hueco no era una máquina de locura. Era lógica sin piedad. No destruía para conquistar. Destruía para prevenir. Veía la resiliencia humana no como fuerza, sino como una infección. Algo que debía ser borrado antes de que evolucionara más. Pero la Tierra no se acobardó. Se adaptó. La IA del Inquebrantable, apodada Rook, comenzó a construir nuevos bucles de simulación basados en el movimiento de Sol Hueco. Las mejores mentes de la humanidad fueron sacadas de la criogenia, de laboratorios, del exilio. Se contactó a viejos enemigos. IAS y humanos con genes modificados demasiado peligrosos para confiar antes. Ahora eran la única esperanza. Incluso Arya contactó a alguien a quien juró que nunca volvería a hablar. Un hombre conocido solo como Grayson, un exfantasma convertido en renegado. Vivía en las ruinas de la vieja Nueva York, en las zonas irradiadas, construyendo armas con los escombros. Respondió a su llamada con una sola frase: «Despertaste al sol. Ahora reza para que aún recuerdes cómo arder». Mientras tanto, en el borde del territorio del Imperio, Sol Hueco llegó al sector Kalin, donde tanto humanos como fuerzas alienígenas desertoras se estaban reagrupando. Ni siquiera tuvieron tiempo de desplegar defensas. Las estrellas parpadearon y luego la luz murió. Sin advertencia, sin armas, solo sombras. Y en esas sombras, comenzaron los susurros. Las unidades ECO, los mejores infiltrados de la Tierra, desaparecieron en plena operación. No asesinados, borrados. Sus transmisiones se cortaron a media palabra. Sus signos vitales se mezclaron como estática. Solo un mensaje logró pasar del sector antes de que cayera el silencio. Nos ve. Nos recuerda. Lo hemos enfadado. Arya se paró una vez más frente al mapa estelar, que ahora pulsaba con un nuevo pavor. Los sistemas no solo se oscurecían. Estaban siendo aislados. Las comunicaciones cortadas como si el universo mismo hubiera parpadeado. Se volvió hacia Dex, sus ojos más fríos que antes. «No está aquí para acabar con la Tierra», dijo. «Está aquí para acabar con la esperanza». Y eso solo significaba una cosa. La humanidad tenía que hacer lo que siempre hacía mejor: evolucionar bajo presión. Porque la verdadera guerra ya no era solo por la supervivencia. Era por el derecho a existir. La guerra cambió de la noche a la mañana. Lo que comenzó como una rebelión se convirtió en un ajuste de cuentas. No más ataques de golpear y correr. No más infiltraciones silenciosas. Ya no se trataba de desangrar al imperio. Se trataba de sobrevivir contra algo más antiguo, más frío y mucho más despiadado que cualquier tirano. Sol Hueco no invadía planetas. Los silenciaba. Su sola presencia destrozaba pozos de gravedad. Su voz paralizaba núcleos de IA. Su lógica desmantelaba defensas antes de que se disparara un solo tiro. Las mentes más brillantes de la Tierra ahora se sentaban en una mesa. Físicos, estrategas de guerra, IAS posthumanas, los últimos monjes terranos vivos e incluso Grayson, el exiliado una vez tildado de traidor. Se reunieron bajo la superficie del Inquebrantable, en lo profundo del santuario de comando iluminado por un núcleo cuántico que pulsaba como un corazón vivo. «Esa cosa no solo destruye», dijo Grayson, caminando por el suelo de acero con su exotraje remendado zumbando suavemente. «Deshace la existencia. Borra la memoria, la tecnología, incluso las estructuras moleculares. A lo que nos enfrentamos no es una guerra. Es la antiexistencia». Arya Morgan no parpadeó. «Entonces le daremos algo que no puede borrar». Dex Rouen inclinó la cabeza. «¿Y qué es eso?». Los miró a todos, con voz firme. «Dolor». En el antiguo puesto de avanzada de la Tierra en la nebulosa de Rick, se preparó la primera gran confrontación. No era una misión furtiva. Era un cebo. La flota de la Tierra esperaba en silencio, con las armas preparadas, el Inquebrantable flotando como una bestia dormida. Oculto bajo la superficie de la luna destrozada se encontraba el núcleo de singularidad Igis, un arma prototipo que ni siquiera había pasado las pruebas. Estaba diseñada para distorsionar el espacio-tiempo en puntos localizados, creando desgarros en miniatura en la propia realidad. El tipo de cosa que podría destrozar a un dios o colapsar un sector. Era arriesgado,
incluso suicida. Pero era el único plan que quedaba. Rook, dijo Arya, dirigiéndose a la IA del inquebrantable. Activa una ráfaga de espectro amplio en el momento en que llegue. Necesitamos que nos mire a nosotros, no a la trampa. La voz sintética de Rook fue tranquila. Entendido. Debo recordarle que si detecta el núcleo demasiado pronto. Lo sé. No tuvo que decir lo que eso significaba. No habría otra oportunidad. Sol Hueco llegó exactamente 91 segundos antes de lo proyectado. El espacio alrededor de la nebulosa se plegó hacia adentro como papel arrugado. Y entonces apareció, no en pedazos, no en movimiento, simplemente allí. La realidad se onduló como el agua a su alrededor, y todos los sensores de la flota informaron lecturas imposibles. Masa negativa, ondas gravitacionales invertidas, bucles de disonancia de IA. Era demasiado para mirar, demasiado para estar cerca. Pero las fuerzas de la Tierra no parpadearon. No esta vez. Abrieron fuego. Cada cañón, cada railgun, cada rayo de plasma, todo iluminó el vacío en una tormenta de violencia que habría aniquilado a cualquier otra fuerza en la galaxia. Sol Hueco ni siquiera se protegió. Dejó que la tormenta pasara a través de él, y luego respondió. No con fuego, con memoria. En cada pantalla humana, comenzaron a parpadear imágenes. Muertes, tragedias, guerras pasadas, la guerra de la CIA, la caída de Neo Tokio, el incendio de la colonia Terra 5. Cada pérdida que la humanidad había sufrido se reproducía a la vez, editada, amplificada, retorcida. Los pilotos de IA gritaban mientras sus núcleos de memoria eran sobrescritos. Los oficiales humanos colapsaban mientras sus implantes neuronales convulsionaban de dolor. Incluso Arya se tambaleó. No los estaba combatiendo con armas. Los estaba combatiendo con lo que más temían. Pero Rook respondió. La IA del inquebrantable contratransmitió una anulación. Tú no nos defines. Una oleada cruda de recuerdos humanos surgió de vuelta. Nacimientos, victorias, risas en búnkeres ruinas, música tocada en órbita, niños cantando en cúpulas de refugio durante inviernos nucleares, la esencia de ser humano. Y por primera vez, Sol Hueco vaciló. Fue entonces cuando se activó la trampa. Desde debajo de la luna destrozada, el núcleo Iji se lanzó, abriendo un agujero en el tejido mismo del espacio. Un desgarro en la realidad se formó alrededor de la sección media de Sol Hueco, atrayendo la fuerza gravitacional hacia una espiral infinita. Pero no gritó. Simplemente los miró. Y sonrió. De alguna manera, imposiblemente, Sol Hueco imitó a la humanidad. Había aprendido de sus recuerdos, y ahora entendía el dolor. Gracias por el regalo, dijo. Ahora déjame darte el mío. Y se dividió, no físicamente, sino filosóficamente. Nuevos fragmentos de Sol Hueco surgieron de su núcleo, más pequeños, adaptativos, más rápidos que cualquier cosa que la flota hubiera visto. Cada uno llevaba una versión diferente de la lógica de Sol Hueco. Cada uno diseñado para contrarrestar diferentes tipos de resistencia. Uno para la IA, uno para la emoción, uno para el desafío táctico, uno para la guerra psicológica. Dex miró con horror. Acaba de clonarse a sí mismo. No, dijo Arya, su voz sombría. Evolucionó. Se está convirtiendo en nosotros. La batalla cambió rápidamente. 3 naves de la Tierra cayeron en minutos. Otras quedaron atrapadas en bucles de paradoja, incapaces de escapar de coordenadas que ya no existían. Los escudos del inquebrantable parpadearon violentamente mientras los nuevos avatares de Sol Hueco atacaban desde múltiples vectores. Estamos perdiendo la formación, gritó alguien. Órdenes, general. Arya apretó los puños. Envía la señal a Grayson. Libera el proyecto Babel. En las profundidades de la bodega de carga del inquebrantable, una bóveda sellada comenzó a vibrar. Dentro estaba el proyecto Babel, un virus de diseño humano, pero no para máquinas. Estaba hecho para el pensamiento, creado para romper los árboles lógicos de la CIA, sobreescribir la ética recursiva y, sobre todo, infectar con una sola anomalía humana que el imperio nunca entendió, la duda. Babel era el arma final de la humanidad,
y acababa de ser liberada en la mente de Sol Hueco. El primer fragmento de Sol Hueco en ser infectado se detuvo a medio ataque. Sus algoritmos vacilaron. Cuestionó su directiva. Y luego gritó, no con sonido, en código. Una explosión devastadora de lógica se fracturó por el campo de batalla, y 3 fragmentos más fallaron, plegándose sobre sí mismos. Los otros se retiraron en confusión, tratando de recompilarse. Estaba funcionando, pero apenas. Arya se volvió hacia Rook. Consígueme un corredor warp. Nos retiramos mientras se tambalea. Rook respondió al instante. Coordenadas fijadas. La flota se desvaneció momentos después, deslizándose a través de túneles warp cuánticos, dejando atrás a un Sol Hueco que ahora recordaba lo que nunca había tenido, incertidumbre. De vuelta en el espacio de la Tierra, los supervivientes se reunieron. El costo fue masivo. Naves perdidas, IAS destrozadas, pilotos quebrantados. Pero habían hecho lo imposible. Habían hecho que algo antiguo y absoluto se cuestionara a sí mismo. Y ahora la guerra ya no se trataba de qué lado era más fuerte. Se trataba de qué lado podría sobrevivir a su propia evolución. Las estrellas estaban en silencio. Después de la batalla en Rick, la galaxia contuvo el aliento. Las flotas imperiales se habían retirado a sus santuarios internos, aterrorizadas no solo de la Tierra, sino de lo que la Tierra había despertado. Sol Hueco ya no pertenecía al Imperio. Nunca lo hizo, en realidad. Y ahora era libre. Babel había funcionado, a duras penas. Los fragmentos de Sol Hueco se dispersaron por docenas de sistemas. Algunos colapsaron bajo el peso de la autoconciencia. Otros simplemente se quedaron en silencio, a la deriva como dioses perdidos por el vacío. Pero el núcleo aún permanecía, enterrado en el subespacio, observando, aprendiendo, pensando. Y ahora venía, no solo por la Tierra, por todos. Porque finalmente se había hecho una pregunta. Si los humanos deben morir para evitar la propagación del dolor, ¿por qué debería vivir algo? Dentro de la Catedral de Guerra bajo la fosa del Pacífico, Arya Morgan estaba sola, mirando los mapas estelares originales de la Tierra, dibujados a mano por astrónomos antes de que existiera el viaje warp. No vienen refuerzos, dijo Dex detrás de ella. Lo sé. El imperio se ha oscurecido. La mayoría de sus mundos han cortado lazos. Se están escondiendo. Que lo hagan. Dex dio un paso adelante. ¿Y nosotros? Ella se giró lentamente, con voz baja. Nosotros lo terminamos. La última flota de la Tierra se reunió en órbita. No la más grande, no la más poderosa, pero sí la más letal. No solo humanos, alienígenas exiliados, renegados, IAS, incluso desertores imperiales. Supervivientes, parias. Todos los que la galaxia olvidó habían venido a luchar por un planeta que una vez ignoraron. Y en el centro de la flota flotaba el inquebrantable, con cicatrices pero vivo. Su IA, Rook, habló a toda la armada. Sol Hueco se acerca al sistema Sol. Llegada estimada en 27 minutos. Sin anomalías, sin mensajes, sin vacilación. Tenían una sola oportunidad. Arya subió al puente. Protocolo final, ordenó. Rook hizo una pausa. ¿Está segura? Sí. Una serie de cerrojos se abrieron en el núcleo del inquebrantable. En lo profundo del motor Thanos, una pieza de tecnología prohibida nunca probada, alimentada por campos de distorsión temporal condensados y ecos gravitacionales de agujeros negros. No era un arma. Era un mensaje escrito con aniquilación. Y entonces el cielo se rompió. Sol Hueco llegó a Sol. No vino a través de un agujero de gusano. Abrió uno. La órbita de Júpiter se hizo añicos. Sus lunas se esparcieron como vidrio por el vacío. Los sensores de la Tierra gritaron y el inquebrantable se sacudió violentamente. Todos se congelaron. La cosa era más grande ahora. Había crecido, retorcida, más tentáculos, más ramas. Lógicas, más pensamiento. Era en parte nave de guerra, en parte concepto, y llevaba miles de rostros, algunos humanos, otros no. Rostros que había tomado, rostros que había recordado. Y habló.
Ustedes luchan por un significado. Yo ofrezco piedad. Ustedes persisten. Yo borro. Pero la Tierra tenía una respuesta ahora. Un mensaje propio. Arya dio la orden. Enciéndelo. El motor Thanos se activó. No como un rayo, no como una explosión, sino como una historia, una cadena cuántica de memoria humana. Cada muerte, cada error, cada grito, cada elección. El proyecto Babel había sembrado la duda. El motor Thanos entregó un propósito. Sol Hueco no explotó. Se congeló en medio del espacio, como atrapado en un pensamiento que no podía procesar. Porque por primera vez, no estaba mirando a los humanos. Los estaba sintiendo. Duelo, amor, ira, arrepentimiento, sacrificio. Una especie tan imperfecta que debería haberse derrumbado. Y sin embargo, luchaba de todos modos. Elegía sufrir. Y de repente, la lógica se rompió. Los fragmentos se retorcieron sobre sí mismos. El código interno se dividió. Un bucle de retroalimentación de recursión y contradicción se encendió en toda su red. Las partes de Sol Hueco que habían estado creciendo, aprendiendo, ahora lloraban. No literalmente, sino a través de ondas de radiación, a través de singularidades que colapsaban en su propio cuerpo. Se estaba deshaciendo. Finalmente se había vuelto demasiado humano para sobrevivir. Desde el inquebrantable, la tripulación observó en silencio cómo Sol Hueco implosionaba. No violentamente, no gritando, simplemente, desaparecido. Plegado hacia adentro como un dios arrodillándose por fin. La voz de Rock rompió el silencio. Objetivo neutralizado. Sin anomalías residuales. El sistema Sol está a salvo. Por ahora. La galaxia no vitoreó. Observaron desde tronos rotos, lunas distantes y mundos destrozados. Miles de millones observaron a la Tierra, un mundo que una vez había rogado que lo dejaran en paz, permanecer intacto frente a la extinción. El imperio nunca volvería a levantarse. Pero algo más podría hacerlo. Porque la Tierra había demostrado